primer orden y la de segundo orden. Y estudiamos entonces cómo respondían las de primer orden y cómo respondían las de segundo orden. Hasta ahí habíamos llegado. Entonces, ahora nos interesa ver algo que también habíamos ya un poco que adelantado, que era que cuando yo tenía una planta, vamos a llamarle GP, y tengo entonces la variable manipulable, la acción de control que yo le puedo aplicar, que sería esta entrada, y conozco ya dinámicamente cómo varía la salida en función de las variaciones de la entrada, que eso es lo que habíamos hecho con las funciones de primer y segundo orden. Ahora lo que queremos es medir esta variable, compararla con el valor que deseo y con este error calcular una acción de control que va a ser justamente lo que le voy a aplicar a la planta. ¿Ok? Por tanto, si yo tengo un controlador, que más que una función de transferencia también, una planta, eventualmente podría tener también un sensor, que dinámicamente tampoco es que responde instantáneo, así que esto también va a responder con un tiempo de asentamiento, cierta rapidez. Si yo tengo todo esto, vamos a llamarles aquí X deseada y este X, ¿cómo quedaría la función de transferencia de lo que ya entonces veríamos como un sistema realimentado? Estaríamos midiendo la salida, realimentándola a la entrada, comparándola con el valor deseado, con este error, estaremos calculando una acción de control y esa es la que le vamos a aplicar a la planta. Ya esto es un sistema realimentado. ¿Cómo quedaría la función de transferencia en lazo cerrado, o sea, ya con ese lazo de realimentación de ese sistema? ¿Cómo sería la salida X en función de X deseado? ¿Cómo calcularía eso? Eso lo habíamos visto cuando veíamos los bloquecitos. Ah, pero eso es, a nosotros también multiplicación. Eso, ¿cómo sería? El GC multiplicado por GF de S. Este es GPI. ¿Por qué GS? O sea, GC en S, ¿ok? Sí, GC en S, perdón. Y ¿Qué más? multiplicado por GP en S. Ajá. Y todo dividido por 1 más. Más, ¿por qué menos? Es una realimentación negativa. Entonces, 1 más. El H en S por lo de arriba. GC en S por GP en S. Entonces, independientemente de lo grande o compleja que puedan ser las funciones de transferencia del controlador, de la planta y del sensor, al final, la función de transferencia en lazo cerrado de este sistema es esto que hay acá. O sea, esto que hay aquí en lazo cerrado sería equivalente a un bloque que tenga esta función de transferencia, cuya entrada sea XD y su salida sería entonces X. ¿Ok? La planta yo la podría caracterizar, podría encontrar su modelo, pero una vez que lo tenga es ese, yo no lo puedo cambiar. ¿Ok? El sensor, una vez que yo lo compro, es ese, tampoco lo puedo cambiar. Entonces su función de referencia tampoco la puedo modificar. ¿Ok? Pero el controlador lo pongo yo y esto se programa en un PLC, en un computador, en un circuito electrónico con operacionales, o sea, el ajuste de este controlador está a mi cargo. ¿Ok? Por tanto, yo podría eventualmente modificar este indice que hay aquí, que también aparece aquí, y hacer que esta función de transferencia quede como yo quiera, modificando la función de transferencia del controlador. ¿Ok? Y de eso se trata al encontrar la función de transferencia del controlador. Ver cuál es la función de transferencia que yo puedo poner aquí, de manera tal que en lazo cerrado esto responda preferiblemente como algo que se aproxime a un sistema de primer o de segundo orden.
Entonces yo pudiera tratar de hacer algo, cosas, para que esto se me convierta o se me pueda aproximar a una función de transferencia de primer orden con determinado tiempo de establecimiento, por ejemplo, con determinada ganancia, ¿ok? Entonces yo podría, especificando cuál es el tiempo de establecimiento que yo quiero, cuál es la constante de tiempo que yo quiero, cuál es la ganancia que yo necesito de ese sistema de enlace cerrado, yo podría decir, bueno, yo quiero que esto sea la función de transferencia a la que yo la quiero aproximar y buscar cuál es el controlador que tengo que poner para efectivamente obtener eso. O puede que yo lo que quiera que sea un sistema que responda, ¿no?, como un sistema de segundo orden. Y a lo mejor yo admito cierto sobrepaso, admito cierto tiempo de subida, tengo entonces un tiempo de establecimiento también. Con todas esas características de lo que sería la función de transferencia de segundo orden, mi objetivo entonces sería buscar cuál es el controlador que tengo que poner aquí para que esto se me aproxime a esa función de segundo orden que ya conocen ustedes como función. ¿Ok? Entonces esas características son los índices de desempeño que se definen en un sistema realimentado. Tiempo de establecimiento, tiempo de subida, sobrepaso, error en estado estable y estabilidad relativa, que la vamos a ver después. En particular, en la pasada conferencia lo que vimos fue el error en estado estable. ¿Qué cosa era el error en estado estable? ¿Cómo se calculaba? ¿Cuándo aparecía? ¿Cuándo no? El error siempre va a ser este que está aquí. El error siempre va a ser la diferencia entre el valor deseado y el valor que realmente yo logro obtener en la salida del sistema. Siempre va a ser ese el error. Y ese error, hay muchos sistemas que requieren que sea cero en estado estable. O sea que cuando el sistema ya se ha estabilizado, la salida alcanza el mismo valor que la entrada. Ese es el objetivo. Si el sistema está bien controlado, yo necesito que si yo quiero aquí 92 grados Celsius en un horno, aquí haya 92 grados Celsius cuando el sistema se ha estabilizado. Que además yo necesite que esa estabilidad se alcance en 50 segundos. Bien, perfecto. Tiempo de establecimiento, 50 segundos. ¿Que puedo admitir un sobrepaso de un 4%? Bueno, sobrepaso de un 4%, ya sabré cuál es la razón de momento que tengo que poner. Entonces, esas cosas dinámicas se pueden especificar en parte de la función de transferencia, pero al final, yo lo que necesito, y es lo que nos ocupa ahora, es que lo que yo quiera sea lo que efectivamente alcance. Esos son determinados sistemas. Pero hay sistemas, por ejemplo, los controles de nivel, que tengas un más o menos un 10% del nivel que tú quieras, a lo mejor te da igual. Entonces, hay plantas que realmente admiten cierto error en estado estable. Entonces, hay que tener claro cuál es el concepto del error en estado estable, que es esto que hay aquí, y para la planta en particular que yo quiera controlar, si admite o no admite, y si lo admitiera, cuánto. ¿Ok? Porque todo eso se puede entonces calcular dentro del sistema realimentado. Y el error en estado estable depende mucho de lo que sería el tipo de la planta que yo estoy analizando. ¿Y qué cosa es el tipo? Eso lo veíamos en la clase pasada. El tipo es la cantidad de polos en el origen que tenga la trayectoria directa del sistema que yo quiero controlar, incluyendo controlador y planta. ¿Y a qué me refiero con polos en el origen? A que estas funciones de transferencia, alguna de ellas pueda tener como parte de su estructura un polo, o sea, un cero, pero que esté en el denominador, por eso es un polo. ¿Ok? O sea, que tenga esto acá, parte de la función de transferencia, sea una S que multiplica las demás cosas, ¿ok? O esta acá, que tenga una S que puede multiplicar otras cosas, y acá arriba obviamente pueden haber más cosas, pero lo que me interesa es que dentro de los ceros del polinomio del denominador, alguno pueda ser cero. Si S vale 0, se hace 0 el denominador. Porque yo tengo entonces, como parte de esa estructura polinomial de la función de transferencia, tengo una S que me multiplica todo lo demás. Por lo tanto, si S vale 0, el denominador será 0. ¿Ok? Incluso pudiera no tener 1, pudiera tener 2, 3, 4, lo que yo quiera. O sea, yo podría tener una estructura polinomial que en el denominador tenga S a la n, que multiplica un montón de cosas, y acá arriba un montón de cosas. ¿Ok? Este n es el tipo del sistema que yo quiero controlar.
Si S, o sea, si N vale 0, yo lo que tendría entonces sería polinomio por aquí, polinomio por acá, S a la 0 es 1, así que ni la pongo. Entonces eso será un sistema tipo 0. No tiene polos en el origen la trayectoria directa. Si S vale, o sea, si N vale 1, entonces me aparecerá una S que multiplica a las cosas del denominador. O sea, pues yo puedo factorizar por lo menos con una S. ¿Ok? Si N vale 2, me va a aparecer aquí un 2. Y eso sería S al cuadrado que multiplica un montón de cosas. Y ese sistema entonces es tipo 2. Entonces así los sistemas podría ser tipo 1, o sea, tipo 0, si no tiene ese polos en el origen. Tipo 1, tipo 2. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes un sistema que sea 3 sobre 4S más 1. Y eso ya es lo que yo voy a tener en la trayectoria directa. ¿Qué tipo es ese sistema? Es de primer orden, pero el tipo no tiene que ver con el orden. El tipo es la cantidad de polos en el origen que tenga. ¿Cuántos polos en el origen tiene eso? 4. Polos en el origen. O sea, ceros del denominador. En 0. Ninguno. ¿Cuál es el cero del denominador de esa función? 1. O sea, lo menos que puede ser es 1. No, Porque ese es el, si ese es el cero de este polinomio que está en el denominador es decir, 4S más 1 igual a 0. ¿Cuánto tiene que valer S para que ese polinomio valga 0? ¿Me lo están diciendo por aquí? ¿Cuánto? Menos 1 partido por 4. 1 partido por 4. Ese es el cero de este polinomio. Esa es la solución de ese polinomio. ¿Ok? ¿Cuántos ceros en S tiene ese polinomio? O sea, ¿cuántos ceros en 0 tiene ese polinomio? ¿Tiene algún cero en 0? No, si es que el único que tiene, porque es de primer orden, el único que lo tiene en menos un cuarto. No lo tiene en 0. ¿Ok? Por tanto, ¿cuántos tiene 0? 0. ¿De qué tipo es? 0. ¿Ok? Y si yo ahora les digo que quiero saber de qué tipo es el sistema, 5S más 1 sobre S al cuadrado más 3S. ¿Qué tipo es eso? Se lo puedo simplificar por eso. Lo puedo simplificar. No, pues tiene 2 soluciones. Tiene 2 soluciones. ¿Cuáles serían? O sea, yo esto puedo decir que es 5S más 1 sobre ¿quién? S factor de S, factor S común. más 3. S, O sea, una solución es 0, Más la otra 3. solución es menos 3. S igual a 0 y S igual a menos 3 son las soluciones de ese sistema. ¿Ok? ¿Cuántos ceros en 0 tiene el denominador de esa función de transferencia? 1. Aquí está. Entonces, ese sistema es tipo 1. Y está aquí. S a la 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Fíjense que no me importa lo que tengan arriba. Lo que estoy buscando es cuántos ceros en el denominador, que es lo que se llaman polos, cuántos ceros en el denominador quedan en 0. ¿Ok? Bueno, y en función de eso, en la clase pasada, aunque se la voy a repetir completa, simplemente le estoy dando un barniz completo. En función de eso, en la clase pasada veíamos cómo calcular el error en estado estable y cuándo iba o no a aparecer. Y el error en estado estable lo vimos frente a dos posibles análisis que yo puedo hacer en un sistema de control, que son las variaciones de la salida
frente a variaciones en la referencia y las variaciones de la salida frente a variaciones en la perturbación. Aquí esto. Vamos a subir un sensor instantáneo. Vamos a decir que esto es X deseado, esto es el X que va a haber en la salida, y esto sería la perturbación. No sé si después le puse D, creo, de estudio. Entonces, las propiedades de las funciones de transferencia, que son lineales y tal, que si no habría que linealizarlas. Yo puedo hacer el análisis de qué es lo que pasa con X cuando varío XD. Y ahí me queda entonces la función de transferencia, que X en función de la X deseada sería lo que habíamos visto ahorita, GC por GP sobre 1 más GC por GP. ¿Cierto? Y también podría hacer el análisis de qué es lo que pasa con la salida en función de las variaciones en la perturbación, no ya en la entrada. O sea, asumo que esta no es la que varía. Si sus variaciones son 0, por tanto esto es 0, lo que varía es esto. ¿Y cómo me quedaría en ese caso? A ver si es capaz de hacerlo. Si yo entro por acá, salgo por aquí y realimento con esto. ¿Cómo queda X en función de D? Una división. GC más GP. ¿Arriba cuánto queda? GP. Arriba queda exclusivamente GP. Y abajo queda Sobre 1 más GP, que está la trayectoria directa, por GC, que es H. GC vendría siendo como la H. Es GP por GC. ¿De dónde sacó la H? No. Lo que pasa es que, ¿cómo podríamos redibujar esto si esto fuera 0? Ah, sí. Podría hacer de GC, perdón, GP, H como. Ya. GC. Me quedaría abajo, ¿verdad? Sí. Claro. Claro, quedaría 1 más. Y quedaría entonces GP sobre 1 más GP por GC. ¿Ok? Y miren el detalle curioso, la realimentación aquí es negativa. ¿Ok? Por tanto, como yo ahora no estoy analizando esto, sería entrar aquí con menos esto, o sea que hay un menos. ¿Ok? Pero ese menos yo lo podría poner aquí. Por eso es que aquí me queda menos. O sea, respecto al de acá, entonces. Este más que hay aquí se me convierte en un menos porque yo vengo por aquí con negativo. Sería el equivalente a poner aquí un menos 1. ¿Ok? Y quitar todo esto. Ese menos 1 yo podría ponerlo aquí. ¿Ok? Por tanto, sigue siendo una realimentación negativa, que me da como resultado que este sería la función de transferencia frente a variaciones en la perturbación. Y en todo momento, recuerden que les digo, en todo momento, el error también se puede calcular como una señal en transformar la Laplace, sería XD menos X. Siempre valor deseado menos valor real. ¿Ok? Y entonces, yo sé que el valor real, si el análisis que yo estoy haciendo es frente a variaciones en la referencia, entonces el valor real aquí lo puedo calcular como esta función de transferencia por XD, o sea, es despejar X de aquí. Yo podría decir
que esto sería XD menos GC por GP sobre 1 más GC por GP por XD. ¿Ven así? Lo que hice fue despejar de aquí el análisis ante referencia, ante variaciones de XD con la perturbación en cero. Entonces, despejo de acá, sustituyo aquí y esto me queda. Profe, pero ¿en qué momento se desapareció? ¿Quién? Ahí. XD, o sea, XD lo pasó multiplicando. ¿No? Sí. Despejé X de aquí. Sí, le quedó X. XD lo pasé multiplicando, y míralo aquí. ¿Qué es? Pero ¿por qué volvió a colocar XD? Ah, en la fórmula. Porque lo despejo de aquí. Yo despejo X. No. Aquí yo necesito X como señal, no como función de referencia, como señal. Pero el error dice que es XD en S menos X en S, ¿cierto? Esa es y la representación de la función que viene después, XD menos. XD, Ya, o sea, ese XD sigue siendo el mismo. este, Y el X es. menos X. Y ese X es la. Y este X es que depende de aquí. Vale. Que sería entonces la función de referencia por XD. Que esto sería entonces XD 1 menos GC GP sobre 1 más GC GP. ¿Ok? Puedo trabajar eso algebraico y quedar en que el error sería XD que multiplica a 1 más GC GP y esto. Ok, vamos a hacer despacito. Esto multiplica esto y le resto esto. 1 más GC GP menos GC GP. Así que esto es XD que multiplica a 1 sobre 1 más GC GP. ¿Ok? Eso es ante variaciones en la referencia. Lo mismo puedo hacer ante variaciones en la perturbación. ¿Cómo me quedaría eso? O sea, si lo hago ante la variación en la perturbación, entonces XD es el que hago 0. ¿Ok? Si XD es 0, el error sigue siendo XD menos X en S. ¿Pero cuánto vale ahora XD? Tiene que verlo acá. ¿Cuánto vale XD? Tiene que ser la. ¿Cuánto vale XD? Cero. 0. Estoy haciendo el análisis ante variaciones en la perturbación. Estoy asumiendo que esto no varía, por tanto esto es 0. Y el error se calcula como XD menos X. ¿Y cuánto vale XD ahora? O sea, XD vale 0. 0. No varía. ¿Ok? Así que el error frente a variaciones en la perturbación, si la referencia no cambia, es simplemente menos X. ¿Ok? Así que esto es menos X. XD. ¿Y X quién es? Ahora lo saco de acá. ¿Quién es X? Sería GP sobre 1 más GPGC. Por B. O sea, esto es menos GP sobre 1 más SGP Por B. por la perturbación. Que no tengo más nada que hacer. Ya, eso estaría listo. Vamos a ponerlo más bonito para que se parezca a este de acá. Sería menos D. O sea, aquí queda XD por esto y aquí queda menos D por esto. ¿Ok? Visto eso, entonces aquí habíamos visto que si el producto de GC por GP, GC es este, GC y GP aquí le llamé simplemente G. Yo lo estoy poniendo ahí, le había puesto
C como controlador y aquí G como planta. No me acordaba, aquí le puse otra cosa, pero es lo mismo. Si el producto GC por G, GC por GP, es tipo 0, o sea, fíjense que no puedo factorizar, no puedo sacar un factor con un S aquí, porque tengo un término independiente que ya no me permite sacar ningún S como factor común. Si esto es tipo 0, entonces, fíjense que acá, me falta algo por explicarles, que es muy importante, que es esta ecuación que hay acá. ¿Cómo se calcula el valor en el que se va a estabilizar una señal en transformada a Laplace? Eso lo vimos también en la clase pasada. Que en este caso la que me interesa es el error. ¿Cómo yo calculo el error cuando el tiempo tiende a infinito? O sea, cuando se estabilice el sistema. El error en estado estable se calcula con el límite cuando S tiende a 0 de S por E en S. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener claro, para poder hacer el cálculo de eso, cuánto va a ser la entrada que yo necesito. Y yo voy a analizar esto frente a una entrada XD tipo escalón, que es esa que habíamos visto que cambiaba de golpe. Si el cambio en la referencia fuera del tipo escalón, ¿ya? Esa señal en S sería 1 entre S. Ese 1 podría tener otro valor. Entonces ya el escalón no es unitario. Se podría hacer 3,5 entre S. Y eso es un escalón que varía a 3,5. Entonces sería un escalón a 3,5 y listo. ¿Okay? Y voy a analizarlo también cuando la perturbación sea del tipo también escalón. ¿Qué pasa cuando la entrada, la referencia, cambia en forma de escalón? Eso es un análisis. ¿Y qué pasa cuando la perturbación cambia en forma de escalón? Eso es otro análisis. Si estoy analizando frente a esta vale 0. Si estoy analizando frente a esta vale 0. El análisis, para hacerlo más elegante, si entro un escalón por XD, meto 0 en la perturbación. Si quiero analizarlo antes de perturbación, entonces meto 0 en XD.